La siguiente historia ocurrió en dos pequeños pueblos ubicados al sur de América, donde los fenómenos ocurrían todas las noches en las afueras del lugar. Sombras que se mueven, manchas oscuras que gruñen y persiguen a todo aquel que se tropieza con ellas, luces multicolores que zigzaguean perdiéndose a lo lejos entre fuertes llamaradas, etc. Pero todo tuvo inicio, según los periódicos locales, meses antes de que se diera a conocer la noticia, cuando un jornalero regresaba de trabajar en el campo, y aunque el camino estaba muy oscuro, don Rubén estaba acostumbrado a la montaña y sus ruidos. Sin embargo, al entrar al pueblo, cerca ya de la casa, se fijó que sobre la calzada de la carretera había un bulto negro. Curioso, se acercó a él. Se trataba de un bulto negro que parecía un perro o algo similar. Cuando estaba a unos 2 metros de distancia, comenzó a moverse. De pronto, se levantó y don Rubén pudo mirarlo claramente. Cuenta que, como pudo, se dio la vuelta. Era mucho más grande que yo. Aquel ser comenzó a chillar, pero no se trataban de gritos humanos, ni siquiera de animal. En realidad, eran espantosos. Cuenta que, como pudo, se dio la vuelta y echó a correr. Recuerda muy bien que aquella sombra no tenía forma, ni pies ni manos, cuanto menos cabeza. Era como una sombra que avanzaba hacia él como queriendo envolverlo. Fue entonces cuando se agachó para tomar una piedra, la que, sin pensarlo 2 veces, arrojó contra el maléfico ser, a quien ni un rasguño ocasionó, ya que la piedra únicamente lo traspasó por en medio. Después de aquella heroica acción, lo único que se le ocurrió fue rezar con todas sus fuerzas. Solo de esta manera aquel ser desapareció. Todo el pueblo le creyó a don Rubén, ya que no solo demostraba miedo al recordar lo ocurrido, sino que también pecaba de ser trabajador y nunca beber ni una sola gota de alcohol. Pero el temor se apoderó del pueblo, cuando a los 3 días del suceso, algo similar le ocurrió a don Genaro, un joven maestro de albañilería, cuando al abrir la puerta y poner los pies afuera, se encontró con la misma sombra. Una masa grande, enorme, negra, que emitía gruñidos. Volvió a entrar a su casa y cerró la puerta con el pasador. Estaba sudado y apenas podía hablar del nudo que se le había hecho en la garganta. Desde aquel día, todos los moradores procuraron estar en sus casas en cuanto la noche llegaba, lo cual podría parecer absurdo para un pueblo con 400 habitantes, pero todas esas personas saben que el peligro ronda por las calles al caer la oscuridad de la noche. Pero, aparte de estas 2 apariciones, la masa negra se había visto por los alrededores entre los pinos y las carreteras. Testigos de ello son los 3 comerciantes que iban caminando a casa por aquella carretera, cuando a la altura de la última curva se pararon asustados ante ellos una mancha, también de una altura de casi 2 metros. Corría despavorida lanzando alaridos, provenía del monte y, ante la presencia de los comerciantes, cruzó la carretera dando enormes zancadas y se echó pendiente abajo, hacia el río, unos 20 metros de barranco. Tras todos estos sucesos, la Guardia Civil se prestó a esclarecer el misterio, que más bien parecían cuentos extraídos de un libro de ciencia ficción, y aunque nunca pudieron encontrar al ser negro, se hallaron en las montañas cerca del barranco 3 bolas de luz que se deslizaban una tras de las otras, en fila. Nadie pudo explicar lo sucedido, ya que nunca se pudieron acercar a más de 10 metros de aquellas luminosas esferas. Algunos han determinado que se podrían tratar de ovnis, por lo que la policía estatal ha puesto gran interés en el caso, sin poder encontrar todavía una respuesta concreta. En cuanto al ser maléfico, un grupo de parapsicólogos ya visitaron la zona, pero al parecer, aquel ser aún no se ha manifestado entre ellos. Y aunque los testimonios siguen en aumento, ninguno de los especialistas, tanto de ovnis como los parapsicólogos, han podido esclarecer ninguno de los misterios que envuelven a aquellos pueblos.
aunque lo único curioso en el caso es que al parecer el maléfico ser no ha querido mostrarse ante sus ojos, prefiriendo atemorizar a los lugareños, que ya hasta perdieron la tranquilidad que les proporcionaba la zona. No hay más tema de conversación que esa invasión de ovnis para unos y esos fantasmas negros para otros, dependiendo de los testimonios. A raíz de los acontecimientos, se han ido sucediendo numerosas historias escalofriantes, al parecer inventadas por el rumor popular, pero apoyadas quizá en un rastro de verdad. Fantasmas u ovnis, algo extraño está sucediendo allí. En cuanto oscurece se cierran las puertas y ventanas, no habiendo siquiera quien se atreva a asomarse y cuanto menos se atreva a rondar por los alrededores. Lo que podría sonar una historia absurda y una pérdida de tiempo para los especialistas que se desplazaron hasta el lugar, podría recobrar fuerzas con la siguiente historia, narrada por un periodista, en un pueblo totalmente extraño y ajeno a aquellos sucesos. No daremos los datos exactos del lugar, ni mucho menos el nombre del periodista, pero sí agradecemos a nuestras fuentes que nos permitieron el acceso a esta información. Una noticia circuló a raíz de un suceso inusual. En un pueblo, una familia había visto cómo su casa era invadida por una legión de gusanos, a los cuales no podían eliminar. Aquellos insectos tenían una particularidad: eran totalmente blancos, muy parecidos a las larvas, pero en el tamaño de una oruga. En esa misma nota señalaban que familias enteras se volvían locas de la nada y que en algunas casas se realizaban rituales con mujeres desnudas que invocaban a fuerzas malignas. Al parecer, todo comenzó en el mes de octubre, justo en la casa de un joven matrimonio, quienes vivían al final de una de las calles principales. Cierta noche, Juana, como la llamaremos, se despertó con un fuerte zumbido en el oído. Se metió el dedo en el oído para tratar de destaparlo, y cuál sería su sorpresa cuando notó que algo se movía dentro. Encendió la luz y lanzó un grito. Estaban rodeados de gusanos por las paredes, en el suelo, sobre la mesa. Todo en absoluto estaba lleno de aquellos insectos, muy parecidos a las larvas que salen de la carne podrida. Con la cabeza negra, Juana comenzó a gritar despavorida, y para cuando su marido se puso en pie, ya estaban completamente llenos de gusanos. Sin esperar a que llegara la mañana, probaron con todos los productos que tenían en casa. Incluso compraron insecticidas, pero no conseguían acabar con ellos. Cuando parecía que se iban a acabar, sin saber de dónde, salían muchos más. Aquella noticia ya incumbía a los vecinos, que mostrando gran interés en el asunto trataban de ayudar a sus vecinos con tal de acabar con esa extraña plaga, lo cual al parecer lograron meses después, al haber quemado la ropa y los muebles de la casa. Sin embargo, este extraño suceso quedó sin explicación alguna, ya que Gustavo, el esposo de Juana, levantó el piso para acabar de raíz con la plaga y nunca encontró rastro alguno de insectos, ni mucho menos de algo que le pudiera indicar que de aquel lugar hubiera provenido los gusanos. Como alguien pensó que por las cercanías había un corral de ovejas y quizá algún gato había metido en el tejado una piel ensangrentada que pudiera producir los gusanos. Levantaron el tejado, pero allí tampoco había nada. La agencia de donde provenía la noticia declaró que Juana aseguraba que en aquel pueblo sucedían cosas muy extrañas. Se rumoreaba que un grupo de mujeres del pueblo, iniciadas en brujería y magia negra, hacían cada miércoles una reunión, todas ellas desnudas, formando un círculo en cuyo centro colocaban unas antorchas encendidas, allí invocando al mal, mientras repasaban los nombres de las personas a las que van dirigidas los hechizos, pero nunca se atrevió a dar nombres. Cuando los reporteros quisieron entrevistar al cura, este les cerró las puertas sin decir nada al respecto. Pero la noticia no cobró más trascendencia, ya que el médico principal del pueblo negó todos los sucesos, incluyendo el que las mujeres se volvían locas. Lo único que pudo concluir la agencia era que los habitantes del pueblo utilizaban amuletos para alejar a los malos espíritus. El ambiente es tenso en aquel lugar y se palpa un halo de misterio que ni ellos mismos quieren aceptar.
Sin embargo, algo que nos sorprendió fue que, cuando buscando más datos sobre el sitio, encontramos testimonios de mujeres mayores, quienes dicen recordar que, cuando eran niñas, tenían que andar a escondidas por las calles, siempre cuidándose de que no les echaran el mal de ojo.